Bueno, pues creo que ya están escuchando correctamente los que están conectados desde casa, pero caras conocidas. En primer lugar, daros las gracias por la asistencia a todos, los que estáis aquí presencialmente y los que creo que son unos cuantos los que están conectados desde casa. En segundo lugar, agradeceros, porque luego se nos va a olvidar, por parte mía y por parte del equipo, la confianza. El año pasado, sabemos que esto es una maratón. El año pasado fue un año muy complicado en el que los grandes activos se descorrelacionaron y que no es algo nada común. Y por ello, para nosotros, quizás sea lo que más nos enorgullece de lo que ocurrió y la confianza en términos generales de aquellos clientes con los que llevamos tiempo trabajando. Pues esto es algo que no queríamos olvidar y aunque ya pues lo hemos transmitido a nivel personal, comunicaroslo de forma genérica a todos. Y bueno, el ejercicio de estas perspectivas, que aunque no son el horizonte temporal que nosotros manejamos, ya es un poco un estándar de mercado, yo creo que sí que es interesante, creemos que es interesante que conozcamos cuál es la situación en la que nos movemos, porque además en el último año y medio hemos entrado en una nueva etapa, en un nuevo ciclo, luego lo comentaremos, y va a ir un poco en base a las perspectivas que ya en el pasado mes de enero os hicimos llegar por correo electrónico. Entonces, vamos un poco a organizarlo, primero desde un poco la situación macroeconómica en la que nos encontramos, y luego ya iremos por los diferentes tipos de activos para que sepáis cuál es nuestro posicionamiento, que muchos de vosotros lo conocéis, nuestra visión, cómo estamos pensando y sobre todo luego, al final, tanto las preguntas que habéis hecho antes de la conferencia como las que nos podéis hacer, porque la idea también que esto sea, que no sea muy largo nuestra parte y que sea dinámico, pues nos preguntéis. Pero bueno, vamos a empezar por mi parte, por el entorno macroeconómico. En este caso, no podemos empezar por otra cosa de un nuevo escenario desde hace un año y medio en el cual, y ya lo hablamos hace unos meses, en el que nos encontramos, en el que la inflación pues, va a estar por encima de los niveles de los objetivos de los bancos centrales. Eso va a hacer que los tipos estén por encima, seguramente durante cierto tiempo, de los tipos neutrales, y va a ser el escenario en el que nosotros vamos a tener que navegar los próximos años. No sé si van a ser 2, 3, 4, y esta anomalía de tipos ceros que hemos visto pues, desde que salimos de la crisis del año 2008, con primero la crisis inmobiliaria y lo que arrastró la crisis financiera, pues ha cambiado radicalmente, ¿no? Por ponernos un poco en situación, aunque lo sabéis perfectamente, pues hemos vivido años en el que el crecimiento se ha financiado con deuda y en el que el modelo y la fórmula que ha funcionado en esta famosa nueva teoría monetaria pues ha sido incrementar la masa monetaria, manteniendo un crecimiento pues, en torno al 2,5%, hablo en términos agregados a nivel global, y una inflación que estaba controlada. Esto es lo que ha cambiado radicalmente y lo que es una preocupación, bueno, primero para los consumidores, para los inversores, y es lo que decía, lo que nos tenemos que adaptar, ¿no? Ha cambiado sobre todo a partir de la pandemia, porque estas políticas expansivas en algunos casos se multiplicaron por 3 en los balances de los bancos centrales, y la famosa inflación que parecía que no iba a llegar, pues la salida de la pandemia, en el cual tuvimos un shock de demanda primero y un shock de oferta, en ese sentido, pues incrementó en ese momento las tasas de ahorro, incrementó el consumo y empezaron a haber pues, problemas en las cadenas de suministro, como bien ya sabemos, y la inflación acabó llegando, pegando la estocada final, porque fue simplemente la estocada final con la crisis energética como consecuencia de la invasión de Rusia de Ucrania, que ha afectado a nivel global, porque Rusia es un player muy importante a nivel energético global, pero especialmente en Europa, ¿no? Y esa es la realidad que ha cambiado no por la invasión de Ucrania y Rusia, sino por políticas monetarias ultra expansivas que se han llevado a cabo por los principales bancos centrales y
acabó llegando la famosa inflación. Y como decía, este es el entorno en el que vamos a tener que navegar. Es cierto que lo que hablábamos hace unos meses, la inflación general, vemos cierta contención. De hecho, el otro día Powell hablaba de desinflación y es verdad, pero desinflación especialmente por términos de caída de las materias primas, que desde antes del verano del año pasado ya estamos viendo pues una caída de las mismas, y por un efecto base, básicamente. O sea, comparamos en estos datos este año respecto al año anterior, y como el año anterior ya desde finales del 21 empezó a subir, ¿no?, la presión inflacionista de los precios, pues esos datos también, pues, aritméticamente se van suavizando. Pero esto no ha terminado, ¿no? Esto que ahora parece que el mercado está un poco más optimista, no es que nosotros queramos ser pesimistas, pero no ha terminado, ¿no? Y se ve de forma muy clara en la inflación que elimina el efecto de la energía y que elimina el efecto de los alimentos, ¿no? En el cual, pues por la parte americana, esta es la parte americana, el cuadrante de arriba, y la parte europea, el cuadrante de abajo, pues prácticamente desde enero del año pasado estamos en un rango. De hecho creo que en martes, ¿no?, conocimos el último dato de inflación de enero, en torno al 5,5-6%. Esto, por el momento, ¿qué nos dice? La verdad es que nosotros no hacemos proyecciones macroeconómicas ni vamos a... nuestro proceso de inversión no es cómo van a quedar los tipos o si el tipo terminará estar en el 5 o en el 4, pero sí que es interesante saber dónde estamos. Y lo que vemos es que todavía queda trabajo por hacer y que esta inflación un poco más pegajosa, con efectos de segunda ronda, con inflación en tema de los servicios, pues en Estados Unidos está en torno al 6%, con una actualización muy lenta, y en Europa no hemos hecho máximo todavía. Estamos por encima del 5%. Es verdad que, como decíamos, el proceso desinflacionario en la inflación general, por el efecto sobre todo de la energía, pues bueno, ya sí que se está produciendo. Pero queda trabajo por hacer por parte de los bancos centrales. De hecho, ya las previsiones nunca se cumplen. Ya lo hemos visto el año pasado, las inflaciones han sido superiores a las esperadas, los tipos estamos llegando a superiores a los esperados, y nos están diciendo ahora los bancos centrales, por lo menos para poner en situación, que hasta 2025 no vamos a alcanzar el objetivo del 2%. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues insistimos en la idea y queda trabajo por hacer. Y para este año, un poco por conocer lo que ellos nos dicen, aunque tampoco no es que nos fiemos mucho, pues la Reserva Federal dice que vamos a terminar el 2023 en un 3,1% y el Banco Central Europeo en un 6,3%. Tipos reales negativos, es decir, inflación por encima de los tipos actuales, insisto, trabajo por hacer. Entonces, ahora ya lo puedes pasar. ¿Qué están haciendo los bancos centrales? Bueno, pues los bancos centrales han comenzado una subida exponencial de tipos, quizás tarde, no vamos a entrar ahora mismo a valorarlo, pero con una velocidad no vista, pues no tengo los datos históricos, pero seguramente en toda la historia, ¿no? Aquí veis un poco la curva de tipos en Estados Unidos, la curva de tipos en Europa, y cómo, pues, en todo este escenario, desde que salimos de la crisis financiera del año 2008, bueno, un momento muy acomodaticio, y en el último año, pues se ha disparado para controlar la inflación, que, bueno, pues iba a ser transitoria, no iba a llegar, y al final llegó, y parece ser que vamos a tener que convivir con ella durante los próximos años. Por poner la foto, a nivel de tipos de interés, estamos en Estados Unidos en el 4,5-4,75%, en el caso europeo en el 3%. ¿Qué nos está diciendo la Reserva Federal? Aunque, insisto, suele errar bastante en los pronósticos, pues que este año vamos a terminar en el tipo terminal, que no neutral, es decir, el tipo máximo que se va a alcanzar para luego posteriormente empezar a bajar tipos de interés, va a ser el 5,1%, que es algo que ya el mercado, con el último dato de empleo de hace una semana y con el dato de empleo de marzo, ya empieza a dudar, ¿no? Ya está haciendo un repricing al alza de los tipos de interés. Y el mercado, básicamente, ahora mismo con los futuros está cotizando 3 subidas adicionales en 2023 hasta alcanzar un tipo máximo del 5,5%, es decir, nos quedarían unas 3 subidas de 25 puntos básicos, eso es lo que está diciendo el mercado, para a finales de año, diciembre, empezar un poco a bajar los tipos de interés. Esto está cambiando porque hace una semana y en el mes de enero, con el buen comportamiento de los activos de riesgo y el buen comportamiento de los bonos, que ya sabéis que es inversamente proporcional a los tipos de interés,
pues en los últimos días ha cambiado, ¿no? Y cuando esto estaba pues, en torno al 5,1, es decir, estaba básicamente en la línea a lo que decía la FED, pues a día de hoy hay un repricing al alza pues, por ese miedo, ¿no? Del dato de inflación que aviva los riesgos de inflación salarial y por un dato de inflación del martes pasado que ha sido realmente pues, no bueno, ¿no? Y por la parte de Europa, bueno, estos vamos aquí con a otro ritmo, siempre hay un cierto decalaje, el BCE va partido a partido, no hace previsiones de los dos famosos de la Reserva Federal, y ahora mismo tampoco vamos quizás a valorarlo, luego comentaremos con más detalle esto como lo vemos, pero que se alcance un tipo terminal para este año 2023 en el 3,5%, estamos en el 3%, con la inflación, como veíamos antes, en torno al 5 y pico, ¿no? La verdad es que es difícil de creer, ¿no? Que con estos niveles de tipos pues podamos contener la inflación por mucho que pues haya habido, estamos enfriando la economía con esa subida de tipos y las materias primas, pues llevamos un momento, una tendencia bajista desde el año pasado, ¿no? Pues bueno, esa es la foto. Y luego, bueno, pues por comentar, ya sabéis que también ambos bancos centrales están reduciendo el balance de toda esta ingente masa monetaria que se ha inyectado en el sistema. Y no voy a entrar en los detalles de la Reserva Federal, pues ya un poco los conocemos, pero el Banco Central Europeo ha dicho que va a reducir activos en un periodo de marzo a junio de este año en una media de 15.000 billones, es decir, que no va a reinvertir vencimientos. Esto más o menos es el 55% de todos los vencimientos del periodo. La Reserva Federal está en un 75%, es decir, el Banco Central Europeo y Europa un poco más laxo a la hora de reducir su balance. Hemos hablado de inflación, la situación que tenemos, cómo están actuando los bancos centrales, endureciendo la política monetaria, y lo que estamos viendo, aunque es verdad que los datos de empleo tienen un decalaje, se habla como de medio año desde que se endurecen las condiciones monetarias hasta que tiene un efecto en el empleo y en la actividad, aunque ya hay datos que luego veremos que, bueno, no es que sean preocupantes, pero que está afectando, ¿no?, este enfriamiento de la economía. Pero aún así continúa en buena forma, ¿no? Estamos en mínimos de desempleo en la eurozona, también en Estados Unidos. Y bueno, aquí a nivel un poco de curiosidad ponemos la comparativa del incremento salarial, en este caso el último dato de diciembre del 22 en Estados Unidos. Europa presenta, Eurostat en este caso, datos trimestrales. Y vemos, bueno, que los salarios en Estados Unidos se están normalizando el ritmo de crecimiento, ¿no? La fuerte subida tras la salida de la pandemia, y en Europa, pues por el momento, la inflación salarial, que es un elemento importante, ¿no?, a la hora de cuánto a lo mejor puede durar estos niveles de inflación subyacente, pues vemos que está en ese nivel de crecimiento en torno al 2%. ¿No? Esto sería a lo mejor un posible, ¿no?, argumento en el que el periodo de desinflación que veamos en los próximos años pues quizás sea algo más rápido. Insisto, eso es difícil de estimar y ese ejercicio nosotros no lo vamos a hacer, pero sí que es importante tener la foto. Entonces, bueno, recesión, ¿no? Luego entramos, hemos hablado de inflación, hemos hablado de dónde estamos situando los tipos de interés para resolver ese problema, y ahora hablamos de la actividad. ¿Esto qué efecto está teniendo? Nosotros en este caso seguimos ciertos indicadores que ya lo hemos comentado en los vídeos que realizamos, indicadores adelantados de ciclo, que anteriormente han servido como predictores de lo que puede hacer. Esto no quiere decir que se vaya a volver a repetir la historia, pero bueno, está bien conocer la historia, ¿no? Y los PMIs pues, son uno de ellos, ¿no? El PMI es una encuesta que se hace a los distintos gestores tanto de servicios como de manufacturas sobre diferentes aspectos, sobre nuevos pedidos, producción, empleo, nivel de precios. Y aquí lo que vemos es que la tendencia en Estados Unidos, más acentuada, ¿no?, la parte de manufacturas que de servicios, pero pues, es una tendencia claramente bajista y además por debajo de lo que marca el índice, que es la zona de 50, que es lo que marcaría expansión o recesión económica, ¿no? En Europa también estamos por debajo de esta zona de recesión. Es verdad que en la parte de servicios algo mejor, pero sí que se observa que en los últimos meses, también supongo que por el invierno no ha sido tan frío y por elementos un poco más coyunturales de la energía, pues parece ser que hay algo más de optimismo y se alejan esos riesgos que no se han disipado, insisto, de recesión, ¿no? Pero bueno, también es un debate
recesión, sí, no. El año pasado Estados Unidos, el segundo y el tercer trimestre, estuvo negativo, técnicamente sobre recesión. Lo que está claro, y lo que nosotros vemos, es que hay un estancamiento de la actividad y que en los próximos años va a ser un poco, el próximo año y medio, va a ser un poco la tendencia. ¿Que vaya a ser más profunda? Bueno, parece ser que los últimos datos no nos dicen eso, pero por el momento nosotros somos cautos. Seguimos con ciertos datos adelantados de ciclo, en el que, bueno, pues seguimos viendo algún que otro dato mixto, ¿no? La vivienda en Estados Unidos, tanto en precio como en licencias, como en venta de las mismas, está cayendo. Aquí veis este gráfico, esto es en términos absolutos, la parte relativa la pongo arriba, es decir, que hay casi un 30% diciembre del 22 respecto a diciembre del 21. Como veis, ¿no? Aquí, en este gráfico que sacamos de la Reserva Federal de San Luis, las barras, bueno, los que estáis lejos, supongo que luego la presentación la enviaremos, son momentos de recesión. Aquí veis, bueno, pues la pandemia, la crisis de 2008, las .com, las crisis que tuvimos en los años 90 y demás, con la crisis del petróleo. Y bueno, veis que históricamente, lo que decía antes, han sido indicadores adelantados de ciclo. Entonces, bueno, ya vemos aquí un parón, que es, bueno, otra señal de que la actividad se está ralentizando. La curva de tipos, estamos viendo la mayor inversión prácticamente históricamente, es decir, esta es la diferencia entre lo que paga en 2 años, que ahora mismo lo hemos visto esta mañana, creo que Víctor, en el 5 y pico, y lo que paga en 10 años, ¿no? Es decir, se paga mucho más por el riesgo de recesión en la parte corta de la curva que la parte larga. Esto también históricamente ha sido como un elemento predictor de una posible recesión, ¿no? Una posible estancamiento económico. Y luego, bueno, hay ciertos datos mixtos también de la parte un poco más cíclica de la actividad, que es, por ejemplo, la venta de camiones, en el cual, pues bueno, pues aunque vemos un cierto parón en los últimos datos, pero en el dato de enero respecto al dato de enero del año 2020, pues se mantiene un poco en positivo, ¿no? Entonces, estancamiento, veremos con qué profundidad, y hay riesgos todavía latentes en el que pues, no creo que sea un momento de tampoco hacer un brindis al sol, ¿no? en ese sentido. Y bueno, esta es un poco la foto macroeconómica que, como os decía antes, a nosotros, y para que entendáis nuestro proceso, no es un elemento de toma de decisiones, pero sí que nos interesa conocer muy bien en qué situación está el tablero de juego, ¿no? para tomar decisiones. Pasamos un poco la parte de los mercados, haciendo un resumen rápido, porque ya lo sabréis por activa y por pasiva, de qué ha ocurrido. Un año complicado, los dos grandes activos han terminado en negativo, con especial sufrimiento los inversores más conservadores. Aquí veis los índices de renta fija, esto sí que no se veía en los últimos 40 años, caídas medias entre el 15 y el 20%, ¿no? Esto es muy doloroso y a nosotros personalmente es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque son los inversores más conservadores, pero bueno, te toca esta parte del ciclo que no ocurre en 40 o 50 años, y aunque nos hemos protegido, pues es prácticamente imposible evitarlo, ¿no? Pero aún así, ¿qué es lo que queremos transmitir? Y ahora Dani desarrollará esta idea. Ha habido fuerte disparidad entre los activos. En renta fija no, pues es verdad que da igual, el gobierno, high yield, prácticamente un poco le han pegado todo en la misma dirección. De hecho, pues el crédito de peor calidad, casi en forma relativa, lo ha hecho mejor o parecido a los gobiernos que al crédito del investment grade, ¿no? Pero en renta variable no ha sido el caso, ¿no? Ha sido un año malo, quitando el sector de la energía, como veis, que prácticamente ha hecho un 40%, pero no ha sido igual. Es decir, la parte value lo ha hecho bastante mejor que el growth. Aquí veis datos, aquí está, mira, 27%, la parte growth, menos 4%, es prácticamente 23 puntos de diferencia. Ya sabéis el sesgo que tenemos desde prácticamente marzo del 21, ¿no? Si no recuerdo mal, por el estilo más value. Entonces, claro, evidentemente todo es negativo, pero hay divergencias importantes. En el caso también de geográficamente, aunque tampoco es una decisión, es más una consecuencia de nuestro proceso, pues no ha sido igual, ¿no? Como lo ha hecho Estados Unidos que Europa. Aquí lo vemos, pues Nasdaq ha caído prácticamente un 30% y el Eurostock ha caído un 10%, ¿no? Incluso pues el Standard & Poor's pues un 18%.
Lo que queremos transmitir con esto, y a nivel sectorial de la misma forma, ¿no? Que un mal año complicado, pero ha habido fuerte disparidad entre activos, lo cual pensamos que va a seguir siendo el escenario. Por eso, la palabra esta, que está un poco manía de ser selectivos, si ha sido importante estos últimos 2 años, creemos que va a ser todavía más importante en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, bueno, es un poco a nivel de foto. Y vamos a ir por el primero de los grandes activos, ¿no? Por la renta fija, ¿no? Tan de moda y tan consultado, ¿no? Tan denostado el año pasado de todo lo que hizo sufrir y lo que ahora mismo, pues, hay mucha pregunta por vuestra parte, ¿no? Porque mucha gente es normal, ¿no? Pues, lo que decía previamente, veníamos de una anomalía donde los bonos estaban en negativo, donde los tipos de interés estaban a cero, incluso en negativo, insisto, y ha llegado a la normalización, una normalización que pensamos que se va a quedar. No sabemos si el tipo neutral, pues dicen que va a ser el 8,5, estará por encima porque la inflación no acaba de contener, pero que se van a normalizar los tipos de interés para los próximos años es un escenario, creo que altamente probable. Entonces aquí hemos sacado una matriz de rentabilidades de índices de renta fija agregados, ¿vale? Me vais a preguntar, pero esto sí es la parte corta de la curva o la larga, es un agregado, ¿vale? Y vemos, pues, cómo ha cambiado la película prácticamente en un año, pues, radicalmente. Aquí vemos, en la matriz, hemos diferenciado entre lo que paga el gobierno, en lo que paga el crédito corporativo de alta calidad, o investment grade, lo que paga el crédito corporativo de peor calidad. Y luego aquí, bueno, pues, las 3 grandes regiones, ¿no? Europa, Estados Unidos y emergentes. Lo que vemos, ¿no? O sea, aquí un agregado del gobierno europeo paga desde un 3% hasta el high yield un 6,6%. O sea, se ha comprimido bastante los diferenciales, especialmente desde final de año y también en enero. Estados Unidos desde un 4 hasta un 8,2%, y en el caso de emergentes, bueno, pues por la prima que tienen, pues, los emergentes, pues desde un 6,3% la parte más de gobierno en divisa local hasta un 9,7%. Insisto, se ha comprimido bastante porque el año pasado lo llegamos a ver hasta en el 12% de rentabilidad anual, ¿no? Hay oportunidades, insistimos que también hay que ser selectivos, no vale todo, pero pues el escenario que podíamos hablar hace 1 año y medio, que era complicado y prácticamente el inversor conservador y moderado tenía que, para conseguir rentabilidad, coger más riesgo, pues a día de hoy esto ha cambiado. Y luego, bueno, pues por la parte de las curvas de gobierno, que bueno, esto me ha parecido interesante mostraroslo. Esta es la curva americana, la línea esta azul de abajo era lo que hace un año, cómo estaba, prácticamente, pues eso, 2% a 10 años, y en la actual, primero, que la curva está invertida, que ya lo hemos comentado, y cómo ha sido, bueno, pues un repricing al alza de los tipos de interés, ¿no? Y veis la curva, tanto en Estados Unidos como Alemania, prácticamente pues han hecho lo mismo y además las dos están invertidas, ¿no? Lo normal es que ajuste, por eso, bueno, nosotros vemos ahora un poco más oportunidades quizás en la parte corta de la curva, luego esto lo entrará un poco más en detalle Dani, pero lo normal es que esto un poco se vaya ajustando los próximos años, cuando esa tensión de cómo van a quedar los tipos en el corto plazo, que es lo que hace tener la curva invertida, pues un poco se disipe, ¿no? Bueno, y luego está la parte del high yield, parte en la que los perfiles más agresivos tenemos exposición, pero estamos algo no infraponderados, quedamos algo neutrales y tenemos prudencia, pues un poco en la misma línea. Si realmente la recesión o la actividad es más fuerte de lo que el mercado parece cotizar, pues las tasas de mora van a incrementar y esta parte del crédito de peor calidad va a sufrir más. Entonces, bueno, en este caso, cautela. Aquí veis que los diferenciales de crédito, la línea azul es el europeo y la americana. Esto lo que te indica es el diferencial entre lo que paga la deuda de peor calidad y lo que paga el gobierno. Tuvimos su máxima tensión en octubre, por ahí, del año pasado, si no recuerdo mal, y a partir de ahí esos diferenciales, como hemos comentado antes, se han cerrado, ¿no? Con un poco esa mayor complacencia del mercado, que se ha estado unido también por lo que ha ocurrido en los activos de riesgo en enero y a finales del año pasado. Pero aún así, si la cosa se pone más fea, insisto, en ese escenario que no hay que descartar, aquí vemos hasta dónde se pueden ir los diferenciales de crédito en el propio 2020. Pero vamos, os saco 2018, os saco las .com y esto se dispara. Hay muchos analistas que dicen que en estos niveles de high yield, ¿no? Históricamente no se ha perdido dinero. Sí, ahí tienen una parte de razón, pero bueno, nosotros por el momento
somos cautos y insisto, por esa idea, ¿no? Como la cosa se ponga un poco más fea y se incrementen las tasas de mora, esta parte del crédito va a suceder. Y bueno, nada, ya os dejo con mi compañero Daniel, que va a seguir con la parte de renta variable y un poco las conclusiones. Vale, pues yo continúo con la parte de renta variable, que normalmente es la más conocida por los inversores, aunque luego en realidad es verdad que el universo de activos bajo gestión en renta variable es mucho más pequeño que el de renta fija, ¿no? Esto es lo que nos dice el consenso para el 2023, no es lo que decimos nosotros, es lo que espera el consenso de analistas para el S&P 500, que al final es el índice más seguido del mundo, ¿vale? Estamos cansados ya desde hace tiempo de escuchar recesión o no recesión. Al final la prensa, las malas noticias normalmente son vende más, ¿no? Y bueno, pues lo que vemos es que para este año 2022 lo que esperan los analistas, a falta de la publicación de resultados, de algunos resultados que ya prácticamente la temporada del último trimestre del año ya se está acabando, pues bueno, se espera que este año anterior 2022, pues en términos de beneficio las empresas crezcan el 5,1% y en términos de ventas el 10,4%, ¿vale? Sin embargo, en el 2023, con toda la que nos viene, que estaremos escuchando macro, pues bueno, de momento los analistas pues esperan un 3,3% de ingresos de crecimiento y un 5,5% de beneficios, que bueno, como digo, esto es lo que dice el consenso. Nosotros, como ha adelantado Borja, pues bueno, vemos una situación macro un poco complicada, donde vemos ciertos indicadores que se están ralentizando, entonces bueno, pues por eso estamos algo prudentes en renta variable, que bueno, luego entraré en más detalle. La siguiente. Por términos de sesgo en la renta variable, de qué tipo de renta variable nos gusta más, ¿vale? En el gráfico de a mi derecha tenemos el growth frente al value, por explicar el gráfico, que a veces lo damos por predispuesto, pero bueno, no lo voy a explicar, ¿vale? Aquí lo que hacemos es dividir dos métricas de valoración, que una métrica de valoración, la que utilizamos en este caso, es el precio entre el valor en libros, ¿vale? Que es una métrica de valoración es para ver si está caro o barato, ¿vale? Algo. Aquí lo que hacemos es dividir el ratio entre el precio entre el valor en libros del growth, lo dividimos entre el precio entre el valor en libros del value, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el gráfico? Que esto es la media, ¿vale? De aquí hacia arriba diríamos que el growth está caro y de aquí hacia abajo diríamos que el value está barato, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vivimos después del 2020? ¿Vale? Pues en el 2020, acordaros que teníamos la pandemia y todo iba a ser digital, igual ya no íbamos a salir de casa y todo lo que es las empresas más tradicionales de toda la vida, pues se vieron muy castigadas, y todo tipo de compañías, sobre todo tecnológicas, aunque no generaran beneficios, pues se dispararon porque íbamos a ir a un mundo completamente diferente al que habíamos vivido. Entonces, esto provocó una subida tremenda de ese tipo de compañías que, bueno, pues nosotros, pues en esta misma charla el año pasado, pues veíamos que no tenía mucho sentido, una sobrevaloración tremenda de ciertas compañías, que con tipos de interés más altos, pues todas estas cosas se terminan cambiando, ¿no? Porque al final, si a alguien ya no le da la financiación digamos que si el dinero deja de ser gratis, pues ya lo lógico es que el dinero vaya hacia los proyectos que más rentabilidad van a generar, o así es en teoría una asignación de capital óptima, ¿no? Entonces, lo que hemos visto el año pasado es que esto se ha corregido en gran parte, o sea que el value ha funcionado mejor que el growth el año pasado, ¿vale? Y pensamos que ya no estamos en ese punto de extrema valoración, pero sí que pensamos que el value en los próximos años debería tener mejor rendimientos que el growth, ¿vale? Yo no sé si no sabemos cómo esto hacemos 2022, 2023, 2024. Nosotros
esto se hace perspectivas, nos hemos organizado los humanos para ir año por año, pero bueno, no sé si serán en el 2023, pero lo lógico es que en un plazo de 2, 3, 4, 5 años, pues esto vaya hacia valoraciones más hacia la media. En un escenario donde la inflación es más alta tendría más sentido, ¿vale? Este principio de año, enero, nos ha llamado la atención a todos la subida que ha tenido el mercado. Ha subido sobre todo la parte que más se castigó el año pasado, que es este repunte que vemos aquí, pero bueno, nosotros también hemos vivido otros repuntes en otros momentos, pero bueno, al final esto se tiene que normalizar, ¿vale? Otro tipo de renta variable, una está en value growth, otra es pequeñas y grandes compañías, ¿vale? El debate, aquí nosotros estamos bastante, digamos, optimistas en el rendimiento para los próximos años de las pequeñas y medianas compañías. Aquí lo que vemos es el mismo ratio que explicaba anteriormente, pero dividimos las grandes entre las pequeñas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que de aquí para arriba las grandes están sobrevaloradas y de aquí para abajo las grandes están baratas, ¿vale? Lo que vemos ahora es que en relativo las grandes compañías están caras respecto a las pequeñas compañías. También incluso en términos absolutos las pequeñas compañías están bastante atractivas en términos históricos. Lo que pensamos, ¿vale?, es que va a ocurrir lo mismo que ha pasado aquí. Pensamos que en los próximos años va a ocurrir ahora con las grandes compañías. Normalmente, perdón, con las pequeñas compañías, que se van a comportar mejor que las grandes. Lo de siempre, ¿cuándo? Pues normalmente es verdad que cuando el mercado recupera, las pequeñas compañías recuperan con bastante más fortaleza, ¿vale? Este principio de año, pues hemos visto que más o menos si las pequeñas compañías suben un 9, al cierre de enero, pues las grandes compañías un 6. Eso nos da una idea de que esto se puede cerrar luego rápidamente, ¿vale? Luego, hemos visto estilos de renta variable, es decir, growth value, hemos visto tamaño de compañía. Ahora vamos a la parte sectorial, ¿vale? En la parte sectorial, nosotros, por la parte de ciclo económico, y lo ilustra esta imagen, ¿vale? Aquí lo que vemos es, vemos lo que es el ciclo económico, ¿vale? Todo esto es el ciclo económico, o sea, desde pronta expansión hasta la contracción final, ¿vale? O sea, aquí vamos cómo iría el ciclo económico, ¿vale? Dentro tenemos también los sectores que hay en la economía y vemos, digamos, las partes del ciclo económico explicadas de otra manera. Por ejemplo, ¿dónde nos situamos ahora? Pues estemos en un punto, la inflación ha aumentado, los tipos de interés han aumentado, eso ya se ha cumplido, los precios de las acciones han caído, eso ya lo hemos vivido y estamos, digamos, con esta parte, estaríamos alrededor de esta parte, donde el precio de las commodities pues ya han caído, se empiezan a normalizar. Digamos que estaríamos en esta parte de early contraction o principio de una contracción económica. Entonces, ¿por qué nos gustan a nosotros los sectores más defensivos? Pues por una situación de ciclo económico nos gusta más la parte defensiva, ¿vale? ¿Qué son sectores defensivos? Pues son salud, son consumo defensivo y son las utilities, ¿vale? Nosotros, por valoración, dentro de esas tres, que más nos gusta es la parte de salud, ¿vale? ¿Qué otras cosas nos gustan? ¿Vale? Esto por ciclo económico, pero por valoración nos gustan financieras, energía, materiales básicos e inmobiliario de la zona euro. Inmobiliario cotizado, que a veces, como la gente está tan acostumbrada a hablar en España, que el inmobiliario, una cosa es lo que sea, que yo me voy a comprar un piso, lo que me cueste, y luego otra cosa es compañías SOCIMIs que están cotizadas, a cuánto cotizan, ¿vale? Porque ahora en la siguiente diapositiva lo voy a explicar, pero básicamente por valoración, por ciclo económico nos gusta en la salud y por valoración histórica nos gustan estos sectores que he comentado. Vamos, lo voy a comentar un poco. Energía,
¿por qué, aunque ha subido mucho el año pasado, por qué nos sigue gustando para los próximos años? Pues nos gusta porque prácticamente con este tema de la transición verde, pues se ha infrainvertido mucho en los combustibles fósiles tradicionales y el mundo va a seguir necesitando de combustibles fósiles en los próximos años, sí o sí lo vamos a tener que seguir necesitando. Y prácticamente no se ha invertido porque es que desde el año 2015 en adelante el precio del petróleo ha estado más bajo, llegando en el 2020 al petróleo a estar en negativo, ¿no? Materiales básicos, pues un poco por lo mismo que ha pasado a la energía, que ha habido una crisis de las commodities, no se ha invertido prácticamente, entonces la capacidad que hay es poca y con todo el tema de planes de estímulo para la transición verde, pues se va a necesitar muchos materiales básicos pues, para construir las placas solares, los molinos y demás, ¿no? El financiero pues nos gusta porque no vemos un escenario de recesión muy profundo, que ahí el financiero igual sí que se podría ver afectado, pero en un escenario donde haya un estancamiento económico con tipos de interés más altos, pues el financiero mucho mejor capitalizado que en el 2008 pues se puede comportar bien. Inmobiliario euro, porfa, la siguiente slide. En el inmobiliario europeo esto es un cambio, esto lo hemos implementado en las carteras de los clientes en octubre del 22, no porque pensemos que en un escenario de tipos de interés más altos que las hipotecas estén más caras o no las hipotecas, sino endeudarse sea más caro, no pueda penalizar al inmobiliario real, ¿vale? Sino porque al final el mercado se ha puesto en un modo tan negativo con este activo, ¿vale? Que no lo estamos viviendo, por ejemplo, en España todavía a nivel real, ¿vale? Pero lo que ha hecho el cotizado es ponerse en una situación similar al de 2008, otras crisis, alguna crisis inmobiliaria, momento de las tecnológicas, donde hubo la burbuja de las tecnológicas. Entonces lo que vemos es que el mercado se ha pasado la frenada y las compañías ahora mismo están cotizando a 0,5 veces valor en libros. Esto siendo una de las mayores crisis inmobiliarias donde había un exceso de capacidad enorme, pues se ha ido a los mismos niveles. Nosotros no pensamos que la situación del sector pues, sea la misma, aunque el crecimiento del valor de los activos pueda caer algo, ¿vale? No descartamos que pueda caer algo, pero este gap se tiene que cerrar. Normalmente esto se suele cerrar de una manera rápida. Hemos invertido en octubre y es verdad que pues hemos tenido buen timing, pero aunque llevemos entre un 10 y un 20% de subida en este activo, pensamos que todavía le queda mucho más recorrido, ¿vale? Y por esa razón no es una cuestión de que nos guste el crecimiento del sector, pero sí que pensamos que por valoración está muy atractivo. Entonces, un poco posicionamiento en conclusiones. La parte de la renta fija, el escenario ha cambiado radicalmente respecto a lo que teníamos estos últimos años, que lo de los últimos años era normal. Tener tipos al cero negativo pues no tenía ningún tipo de sentido. Esta situación se ha normalizado, entonces, para que os hagáis una idea, la parte de la renta fija pues paga ahora mismo, tiene una TIR pues, en 4 y pico o incluso superior al 5%, ¿vale? Entonces, claro, ahora ahí sale mucho en prensa anecdóticamente el tema de las letras, ¿vale? Pues eso, que pagan el 2 y pico, 3%, que es renta fija, digamos, corto plazo, que no digo que no sean atractivas, pero bueno, hay otros activos, también han enseñado un poco las rentabilidades medias que pagan los diferentes activos Borja, pero la situación ahora, lo que va a devengarse en los próximos años de la cartera, aunque el 2022 ha sido doloroso para los conservadores, pues también la situación para recuperar va a ser más rápida, ¿no? Luego, nos gustan más los países que tienen la política monetaria más avanzada a nivel económico, pues esto es Australia, Canadá, los emergentes de Estados Unidos. En Europa parece que todavía nos queda
algo más de recorrido, ¿vale? Ya Borja lo ha comentado, preferimos el crédito de mejor calidad frente al de peor calidad. ¿Por qué? Porque el de peor calidad, en un escenario complicado pues los diferenciales de crédito se pueden ampliar y bueno, pero como ya nos paga una aquí razonable la parte de investment grade o de mejor calidad, pues creemos que no nos merece la pena estar sobreponderados en high yield por un poquito más de diferencial de crédito. Y luego la parte de renta fija emergente, pues nos gusta, tenemos bastante convicción, sobre todo en la corporativa emitida en dólares, ¿vale? Esto nos lleva gustando un tiempo, ¿vale? Y bueno, pues eso es la parte que más nos gusta por la parte de renta fija. Por parte de renta variable, estamos infraponderados en renta variable. Esto no quiere decir que seamos negativos para lo que tenemos de renta variable, pero al final lo que nosotros buscamos es maximizar el retorno, rentabilidad-riesgo, ¿vale? Y no solo la rentabilidad, ¿vale? Entonces, como queremos optimizar ese binomio, pues nos estamos guardando un poco de exposición, que como la renta fija pues también nos paga, no es como si no nos pagara nada, pues igual estaríamos más altos en renta variable, pero como ahora sí que nos paga la renta fija, pues bueno, pues tenemos un colchón ahí pequeño por si el mercado pues corrige o no corrige, pero la situación de repente pues mejora, ¿vale? A nivel macro, pues tenemos un poquito de colchón para aumentar renta variable. Luego nos gusta más el value que el growth. La parte, no somos mucho de invertir por geografías, ¿vale? Porque al final pensamos que el comportamiento de la renta variable está mejor explicado por growth, value, por sectores o por tamaño de compañía, pero bueno, por composición sectorial nos gusta más Europa que Estados Unidos, porque seguimos viendo algo claro la parte de las tecnológicas americanas, ¿vale? Esto no quiere decir tampoco que las tecnológicas se comporten mal, pero puede ser que o bajen o estén unos años que entregan rentabilidades del 2, 3, 4% que no compensa para invertir en acciones. Para invertir en acciones pensamos que hay que tener un retorno pues, por encima de 7%. Si no, para eso estamos en renta fija, ¿no? Y luego, como digo, las partes de pequeñas y medianas compañías para los perfiles de riesgo, para la gente que tenga un perfil de riesgo pues más alto, sí que nos gustan las pequeñas y medianas compañías. Para perfiles de riesgo más conservadores, pues no tenemos pequeñas y medianas compañías, porque al final para lograr X rentabilidad no tienes que asumir X riesgo, ¿vale? Que es lo que os comentaba, que nosotros pues tenemos que fijarnos en el binomio rentabilidad-riesgo. Y bueno, los sectores, pues ya he comentado, financiero, energía, materiales básicos e inmobiliario por una situación de valoración y salud por situación de ciclo económico, ¿vale? Luego, no queremos dejar pasar la oportunidad de explicar un poco principios de inversión que, sobre todo en momentos complicados, siempre, incluso nosotros, porque la cabeza a veces juega malas pasadas, nos gusta, digamos, todo está muy estudiado, hay mucha narrativa en libros de texto y sí que, de vez en cuando conviene recordarla, ¿vale? La importancia de estar invertido, de mantenerse invertido. Todos tenemos la tentación de, oye, intento salirme aquí, entrar aquí, ha caído, subo, ahora me salgo. Bueno, pues al final la historia nos ha demostrado que hacer eso es muy difícil, ¿vale? Los inversores más reputados de la historia, más o menos todos han seguido un poco la misma filosofía, Peter Lynch, Warren Buffett, y nosotros no pensamos que seamos más listos que ellos, ¿vale? Entonces, aquí lo que se ilustra es el gráfico, digamos que este gráfico o esta tabla es del 2002 hasta el 2022. ¿Qué pasa en el S&P 500 si estás invertido todo el rato? Es decir, pongo el dinero en el 2002 y estoy hasta el 2022. ¿Qué rentabilidad anualizada he sacado? ¿Vale? Si me pierdo los 10 mejores días, los 20 mejores días y los 30 mejores días. Pues si en toda esa muestra te pierdes los 30 mejores días, la rentabilidad anualizada es de 0,32. Sin embargo, si estás invertido todo el rato, es de 9,4. Y ya solo con perderte los 10 mejores días, la rentabilidad anualizada se baja prácticamente a la mitad, ¿vale? Entonces, bueno, eso ilustra la importancia de mantenerse invertido, que yo entiendo que a veces
es complicado. Nosotros somos muy pesados con nuestros clientes, intentamos hacérselo llegar, porque bueno, no es que nosotros seamos muy listos ni nada, sino bueno, que todo está estudiado, ¿no? Y bueno, pues la filosofía de inversión que seguimos es esta. Aquí lo que hacemos, esto es de JP Morgan, el ejercicio que hace es la línea verde es renta variable, la línea azul son los bonos y la línea gris es un mix de 50-50 entre renta variable y renta fija. Aquí lo que vemos es la disparidad que hay de rentabilidades desde el año 1950 hasta el año 2022 en un año. Pues, ¿qué quiere decir, por ejemplo, la línea verde aquí? Que el peor año desde 1950 hasta 2022 ha sacado un menos 39% y el mejor año un 47%. Sí, ¿vale? Y esto con los otros activos. En esto ahora lo que hacemos es alargar el plazo y coger rentabilidades a 5 años, a 10 años y a 20 años. ¿Qué pasa? Que las barras se te van cerrando, ¿vale? Porque si yo me cojo periodos de 5 años o 10 años, estos ruidos de corto plazo que hay en el mercado o estos extremos que pasan, pues oye, el COVID este año, 2008, pues se terminan disipando y al final, pues con un horizonte temporal de más largo plazo, dejas a la cartera, pues en el caso de renta variable te van pagando dividendos, una clase en los bonos, pues nos van pagando los cupones y al final el precio, los movimientos tan extremos de precio terminan pasando inadvertidos y lo que te vas fijando es en las rentas que te va entregando el activo, ¿no? Entonces, pues eso, en el caso extremo y unos a 20 años, pues como veis, se reduce mucho el espectro de rentabilidad a la que puedas estar y no se pierde dinero, ¿no? En el muy largo plazo. Y luego, por último, para recapitular un poco la propuesta de valor que tenemos en EBN Banco, creo que todos lo sabéis, pero bueno, aquí hay algo relevante y es que en el año 2017-2018 hay una directiva europea que se llama MiFID II que obliga a las entidades a declararse independientes o no independientes. Esto es una directiva europea que llega a la regulación nacional a través de la CNMV, ¿vale? Donde, bueno, pues como ha habido ciertas cosas de retrocesiones y demás, pues digamos que esto lo regula una directiva europea. Entonces, nosotros nos hemos declarado independientes en la CNMV y lo que tenemos diferencial respecto a otras entidades es que nosotros no tenemos producto propio con nuestros clientes, es decir, no hay ningún fondo con apellido EBN Banco. El universo que tenemos, entonces, es todo el universo de fondos que haya digamos, que se comercialicen en España. ¿Por qué? Porque como no tenemos propio producto, pues accedemos no tenemos una gama restringida, sino que cualquiera de nuestros clientes puede acceder a todos los fondos que están comercializados en España y luego, como a nosotros no nos pagan los fondos, nos paga el cliente, pues evidentemente la transparencia en costes no se puede ser más transparente porque es una factura que le llega al cliente trimestralmente. O sea que esto es un poco la propuesta de valor respecto a otras entidades. Esto ha sido la presentación. Si tenéis alguna duda, pues alguna pregunta, aquí estamos Borja y yo para solventarosla.